Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a ver la segunda taxonomía que nos toca ver de las cuatro que se ven en la materia, ¿no? La taxonomía que nos toca ver el día de hoy es la taxonomía de Jordan, que vamos a empezar a desarrollar. No olvidemos que todas las taxonomías que estamos viendo, todas las taxonomías que vamos a revisar, tienen una base en común, todas ellas, que es la teoría general de sistemas, ¿no? Como les había comentado al principio del semestre, de la materia, les he comentado durante el transcurso de la materia, la teoría general de sistemas es la base fundamental de diferentes tipos de ramas, diferentes tipos de especialización, diferentes tipos de análisis que se tienen como base o como común denominador de todo lo que estamos viendo ahora en lo que es la ciencia de la computación. Entonces empecemos. Lo que nos toca ver ahora es taxonomía de Jordan. Es otro precursor, es otra propuesta con, bueno, les adelanto, no son 8 niveles los que trabaja la taxonomía de Jordan y de acuerdo a sus niveles la forma de abstracción y de organización que van teniendo este tipo de taxonomías. ¿Qué nos dice? El autor, el precursor es Nehemiah Jordan, ¿ok? Presenta esta taxonomía de sistemas. Ojo, como hemos estado viendo, todas estas son dentro del ámbito del enfoque sistémico, entonces son taxonomías de sistemas. Y esta la presenta como una estructura no jerárquica. Si se acuerdan ustedes de lo que hemos visto, Boolean es jerárquico. En este caso es no jerárquico. La que nos podría cumplir solamente con parte de las condiciones de la teoría general de sistemas. Como les había dicho, el común denominador o la base es la teoría general de sistemas. No significa, si es la base, que se va a cumplir, se va a usar, se va a aplicar el 100% de lo que es la teoría general de sistemas. No, puede utilizar una parte, es más, todas estas taxonomías utilizan ciertas partes de lo que es la teoría general de sistemas. No utilizan el 100%. ¿Por qué? Porque son aportes propios, son aportes diferentes, son aportes diferenciados del análisis que se tiene respecto de lo que se está trabajando. ¿Ok? Bien, siguiente, ¿qué nos dice? Para Jordan los sistemas tienen tres organizaciones de principios básicos, que son la razón de cambio, el propósito y la conectividad. Nos tenemos que darnos cuenta eso. Se los he hecho un pequeño diagramita como un mapa mental para que puedan ver esto, ¿no? Perdón. Lo que nos permite observar y definir un sistema como, aquí está la definición de sistema de Jordan. Lo voy a encerrar. Esta es la definición de sistema que hace Jordan, que nos dice que es una interacción entre lo que está fuera y y cómo nos organizamos dentro de él. Esa es la concepción o esa es la definición que tiene de sistemas Jordan, ¿ok? Si se acuerdan ustedes, nosotros conocemos, de acuerdo a la postura de Bertalanffy, de Ludwig von Bertalanffy, que hemos estado viendo en su primer libro, que decía, o que a qué llegábamos con la definición de sistemas, que era un conjunto de partes relacionados entre sí con un fin en común, ¿no? Mientras que en este caso lo ve un poco como la interacción que se tiene dentro y fuera de ese sistema. Ahora, ¿qué nos dice también? Que el todo es mayor que la suma de sus partes. ¿Se acuerdan lo que les dije la clase pasada, el pensamiento holístico? ¿Qué significa holístico? Cuando ustedes lean, escuchen la palabra holística, es que se está viendo el análisis en conjunto. Un ejemplo, se puede ver el análisis de la carrera de ingeniería de sistemas, así solito, solo como de manera holística, solo la carrera. Pero si nosotros vamos a sus partes, ahí vamos a poder diferenciar varios tipos de cosas. Las materias que son del área de matemáticas, las materias que son del área de física, las materias de humanidades que está la parte de inglés, las materias propias de ciencias de la computación, las materias de industrial. Se dan cuenta, hay un conjunto diferente. Solamente que de acuerdo a la postura de Jordan, nos dice que el todo es mayor que la suma de sus partes, o sea, la parte holística. ¿Ok? Y aquí viene la clasificación, lo que les decía. Tiene sus tres principios en los cuales se basa, que son la razón de cambio, propósito y conectividad. Y de acuerdo a estos tres principios que trabaja Jordan, nos da la estructura y la forma de separar en sus niveles. Puede ser estática, puede ser dinámica, puede tener un propósito, no puede tener un propósito, puede ser mecánico u organísmico. Entonces,
Cómo yo lo abstraigo esto, cómo lo veo, pero es mi punto de vista porque me gustan mucho las matemáticas, es como si fuera una permutación. Ok, han debido ver, supongo, en matemática discreta, lo que son permutaciones, ¿no? Entonces, esto yo lo veo más o menos como si fuera una permutación que trabaja, que propone Jordan para su taxonomía, ¿no? Pero esa es una forma de, una herramienta memotécnica que utilizo yo para poder darme cuenta cómo es que ha trabajado, cómo es que trabaja este tipo de orientaciones Jordan, ¿ok? Entonces empecemos por el primero, vamos a ver los tres, razón de cambio, propósito y conectividad. Entonces empecemos por este, por la razón de cambio. ¿Qué nos dice? Que si algo no cambia, ojo, no cambia, dentro de un lapso de tiempo es considerado como estructural o estático. En lo que hace es funcional o dinámico, o sea, si no cambia en el tiempo, es parte de la estructura. Pero si no, se vuelve en algo dinámico que va a cambiar. ¿Qué es lo siguiente que van a ver después de esta materia? Que es dinámica de sistema. Ah, no, miento. Después de esto ven sistemas 2 y posteriormente sistemas 2 ven dinámica de sistema, ¿no? Entonces es lo otro. Entonces en este caso se trabaja o se está viendo todavía como algo estático. Y es lógico. Todo software, no importa el tamaño, no importa el rubro, no importa lo que se haga, a un principio todo es estático. ¿Cuándo se va a convertir en dinámico? Cuando se vaya haciendo algunas mejoras, algunos arreglos, varias de esas cosas, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta para poder trabajar o para poder ver el análisis de esta manera. ¿Qué significa o qué les estoy tratando de decir? Que la razón de cambio, si es constante, entonces se vuelve, perdón, si no es constante, se vuelve estático. Y si es constante, se vuelve funcional. ¿Ok? ¿Qué nos dice ahora? Que en lapsos de tiempo cortos, la dinámica se oculta. Si es un lapso pequeñito, la dinámica pasa como si fuera estático, la cual da impresión de lo que les decía, estática. Sin embargo, en lapsos de tiempo grandes, esto ya cambia. Nada puede ser estático y la estructura cambia por entropía, ¿no? Por una de las características de los sistemas, por una de las propiedades de los sistemas es que se vuelve o se cambia por entropía, ¿no? Por desorden. Bien, veamos el segundo principio, que es el propósito. ¿Qué nos dice? Que el propósito tiene dos direcciones, hacia el sistema en sí y hacia el entorno. Veamos primero hacia el sistema, o sea, hacia adentro, donde el objetivo es mantener la homeostasis, no debe cambiar la homeostasis. Y hacia el entorno, hacia afuera, ¿qué nos dice? Que el objetivo a menudo es modificarlo para parecerse a un estado deseado, o sea, a lo que estamos buscando o a lo que estamos pretendiendo llegar. Si esto no es posible, para evitar o superponer las perturbaciones que se pueden tener. En realidad, todo lo que se trabaja, todo lo que se tiene, todo lo que se estudia en los sistemas es tratar de manipular o es tratar de reducir lo que son las perturbaciones. En todo, absolutamente todo se trabaja de esa manera. ¿Ok? En tratar de reducir todo lo que son perturbaciones. Bien, continuamos. Ahora, este concepto se manifiesta en el rendimiento del sistema. Sí o sí, todo se va a ver mermado en el rendimiento, donde cada entrada es procesada internamente y transformada en salida. ¿Se acuerdan el grafiquito o el diagrama de sistemas? La entrada tiene que ser primero diferente a la salida. En la entrada entra, llamémosle datos sueltos o datos en bruto, que le llaman, para posteriormente salir datos procesados, ¿no? Así las salidas son el objetivo deseado, lo que estamos buscando en un sistema propositivo. ¿Se acuerdan que las salidas no pueden ser iguales a las entradas? ¿Por qué? Porque en medio está el proceso de transformación. En este momento no sé qué tipo de transformación, pero hay. Ejemplo del WebSys, que es el sistema que utilizamos, trabajamos y ustedes se topan todos los días, perdón, no son todos los días, todos los semestres y durante el transcurso del semestre. Entran solamente datos, o sea, en lo personal yo, bueno, me estoy yendo de la parte de la interfaz que tengo yo acceso, que es la de docente, yo solamente puedo ingresar notas, ni siquiera las puedo promediar. ¿Por qué? Porque a mí solo se me habilita el repositorio y el acceso a ciertos exámenes, no ciertos, a ciertas casillas de ustedes.
Por ejemplo, solo el primer parcial se me habilita, nada más. Entonces tengo que meter notas ahí. Para el segundo parcial se me deshabilita la parte del primer parcial y tengo que ingresar solamente a segundo parcial. ¿Qué les aparece a ustedes desde el primer parcial? Automáticamente la salida. ¿Qué es la salida? Un promedio. Por eso es que todo el mundo en primer parcial está reprobado. ¿Por qué? Porque ingresa el primer parcial y lo único que sale es la nota promediada, ¿no? Pero el primer parcial más 0 dividido entre 2, por eso es que todos están reprobados. Para el segundo parcial ya se suma el primer parcial, el segundo parcial y se saca su promedio dividido entre 2. Entonces todo ese proceso, todo ese cálculo no lo hago yo. ¿Por qué? Porque automáticamente lo hace el WebSys y está configurado de esa manera para que se haga eso. Además tiene el redondeo truncado, ¿no? ¿Qué significa el redondeo truncado? Que si ustedes tienen 50.1, automáticamente les sube a 51, ¿no? Entonces, todo ese proceso, todo ese procedimiento ya está automatizado en el WebSys. Igualmente me habilita solamente los estudiantes que han reprobado los parciales para el final y para la instancia los que cumplen el requisito de tener promedio mayor o igual que 26, ¿no? Entonces yo no hago eso, todo eso ya está. Entonces esa es la salida o el objetivo deseado que se tenía o que se quiere automatizar dentro de lo que es la universidad. ¿Ok? Ahora, un sistema no propositivo, porque el primero es propositivo, está en equilibrio, sin generar cambios. ¿Ok? Ese es un tipo de sistema. Por ejemplo, el sistema de publicación de horarios que tiene la facultad es sumamente estático. ¿Por qué? Porque solamente se publica o solamente se les publica a ustedes, sí, en realidad solamente es para ustedes, se les publica los horarios en PDF en un repositorio. Nada más, no se hace absolutamente, bueno, no se les habilita absolutamente nada más. Ok, entonces esas cosas son las no propositivas o estáticas como ustedes quieran ver. Ok, continuemos. El tercer principio, la conectividad. Ya hemos visto los dos primeros, ¿no? Veamos el tercero, que nos dice que la conectividad puede ser asignada a uno de los dos principios que tenemos. No densamente conectado, o sea, levemente conectado, que se vuelve mecanicista, o la contraposición, densamente conectado, orgánico. Esto yo lo puedo abstraer, les puedo ejemplificar con algo que, bueno, sistemas, no sé si habrán visto. En base de datos 1, ustedes ya ven el diseño de una base de datos y aprenden a normalizar. Las bases de datos deben estar normalizadas para que no exista bucles entre la relación de las tablas, no existan tablas que estén separadas, siempre tienen que estar relacionadas con alguna parte del diseño y todo lo demás. Entonces a eso puedo yo, bueno, esa es una forma de asemejar algo a algo que conozco y domino, ¿no? Lo densamente conectado, no densamente conectado y densamente, ¿no? Es la forma que yo utilizo para darme cuenta o una muletilla para darme cuenta qué es mecanicista y qué es organístico. ¿Ok? Ahora, al hacer una intervención dentro del sistema, o sea, poder meter nuestras manos, ¿qué podemos hacer? Remover partes y cortar conexiones, que es lo que se hace en el momento de diseñar una base de datos. Si lo anterior no produce un cambio alguno, es clasificado como mecanicista. En cambio, vámonos a la contraparte. Es clasificado como organísmico cuando al producirse el cambio de una pequeña conexión, una cualquiera de esas sus tablas, por ejemplo, afecta a todos los demás componentes y al sistema en sí. Entonces hay que tener en cuenta eso para que no nos demos, o sea, no cometamos el error de eliminar algo que al final era parte de, ¿no? En una base de datos, por ejemplo, en las tablas las llaves, ¿no? Si eliminamos las llaves, pucha, vamos a tener serios problemas al momento eh, al momento de nuestro diseño, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si nosotros borramos llaves o las llaves foráneas de nuestras tablas de nuestra base de datos, estamos en problemas. Mientras que si eliminamos un atributo, por ejemplo, estamos en la tabla estudiante, si eliminamos su número de teléfono, por ejemplo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque al final, o si quieren algo más específico, número de teléfono fijo.
No va a pasar nada porque al final todos sabemos, todos somos conscientes y la realidad nos dice que ya casi ni se utiliza la telefonía fija, todo es la telefonía móvil. Entonces, fíjense, uno es mecanicista, que es básicamente lo que es un atributo no relevante, llamémosle así, y organísmico, que sería el borrado, por ejemplo, de una llave foránea, ¿no? En una tabla de datos, en una tabla de una base de datos. Entonces tengamos un poquito de cuidado y esa es la forma que podemos nosotros abstraer, esa es la forma que nosotros podemos darnos cuenta o ir dándonos cuenta de lo que necesitamos. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí vienen los 8 niveles que les decía. Existen 8 maneras para seleccionar uno de entre 3 pares de propiedades que tenemos. Como ya hemos visto las 3 propiedades, para que se acuerde, me voy a ir a la diapositiva de estas. Razón de cambio, propósito, conectividad. ¿Ok? Entonces estas son nuestras 3. Lo que les decía, las permutaciones. Proporcionando 8 celdas que son descripciones potenciales del agrupamiento merecedores del nombre del sistema. Entonces veamos estos 8 tipos de agrupación. La primera es la estructural propositiva mecánica, la segunda estructural propositiva organísmica. Vamos a ir jugando entre lo que es mecánico, organísmico y las dos primeras, ¿no? Estructural no propositivo mecánico, estructural no propositivo organísmico, funcional propositivo mecánico, funcional propositivo organísmico, funcional no propositivo mecánico y funcional no propósito organísmico. ¿De dónde salen estos 8 niveles? De acá, ¿no? Entonces estamos trabajando con esto. ¿Ok? Empecemos a ver o empecemos a revisar uno por uno de cada uno de estos que estamos viendo o de cada uno que estamos nosotros aquí manejando para nuestro trabajo. ¿Ok? Empecemos con el número 1, estructural propositivo mecánico. Ahorita les explico por qué he colocado esto. ¿Qué nos dice? Que puede ser una red de carreteras, como la que están viendo en pantalla, como la que, bueno, me parece mejor este ejemplo que las nuestras, que son muy simples. ¿Qué nos dice? Que las redes de carreteras van a representar este ejemplo por un instante de dado el tiempo. ¿Qué significa? 2 instantes serían innecesarios, por lo tanto, y todo lo demás. ¿Qué es lo que quiero decir o qué es lo que quiere decir esta parte de lo estructural propositivo mecánico? Fíjense, mecánico. ¿Qué pasa si yo anulo este camino o pasa algo, se cae? Fíjense, es uno flotante. ¿Qué pasa si se cae, hay un accidente, se tapa, bloquean, qué sé yo? ¿Será que todo el sistema se va a ver afectado? La respuesta es no. Porque si ustedes se fijan, lo único que va a ser afectado es este camino, ¿no? Bueno, y este otro tal vez. Pero el resto sigue funcionando sin ningún problema. Entonces, a eso va este tipo de propuesta estructural propositivo mecánico. Que si bien se puede trabajar con toda una estructura, si se tiene algún error, algún problema o algún inconveniente con algún camino, alguna parte, se puede seguir trabajando. El mejor ejemplo para esto, que lo van a ver, se van a topar, si les gusta el área de redes, tienen que verlo y pensarlo y trabajarlo, es básicamente el diseño, la administración, la gestión de una red de una empresa cualquiera. ¿Qué significa? Una red no puede ser plana para empezar. Tiene que estar estructurada en la parte física y en la parte lógica. Cuando se dice en la parte física es la forma en la cual ustedes diseñan e implementan su red. ¿Qué significa? Que hay switches de core y hay switches de distribución. Los switches de core son los que trabajan y hay todas las peticiones de toda la empresa y de a este se conectan con fibra óptica los switches de distribución que van piso por piso, oficina por oficina, qué sé yo, distribuyendo la información. Esa es la parte física. En la parte lógica, ustedes tienen que aprender a administrar una red. Lo mínimo, o sea, lo básico, sí, lo más básico que ustedes pueden hacer en una red, que eso supongo lo van a ver en las materias de redes avanzadas y todo lo demás, es manejar las redes con VLANes. Tienen que manejar o VLANear sus redes. Ya les había dado, creo, este ejemplo y si no, lo vuelvo a repetir. Dentro de una red ustedes tienen que tener VLANes para diferentes tipos de trabajos, para desarrollo, para telefonía, para datos, para internet, para acceso a servicios más específicos para el área contable, el área financiera, recursos humanos, gerencia y todo lo demás.
¿Por qué se trabaja de esa manera en VLANs y se utiliza esta propuesta que están viendo ustedes en pantalla? Porque lo que se hace en una red es que si se tiene, por ejemplo, un problema en Internet, si la red fuera plana y no estuviera estructurada, se puede hacer caer absolutamente toda la red con el problema que tenga con Internet. Pueden ser ataques, sobrecarga, qué sé yo, y pueden hacer caer toda la empresa y toda la empresa se queda sin servicio. Mientras que si estuvieran con VLANs, ustedes incluso le pueden dar un ancho de banda a cada VLAN y en el peor de los casos solamente esa VLAN, como este ejemplo de las carreteras, se cae y todo el resto de la red sigue intacta. Nadie se da cuenta que se ha caído. ¿Por qué? Porque siguen funcionando los servicios, siguen funcionando todo lo que se tiene que trabajar en la red. Entonces, esa es la forma en la cual ustedes tienen. Si pasa algo con la telefonía, por ejemplo, que es algo clásico que pasa al momento de actualizar los códecs que se utilizan al momento de comprimir en el servicio de voz sobre IP, a veces pasa algunos problemas con los códecs y no comprimen y la red se satura por las tramas IP, pero solamente se cae la empresa, bueno, no, perdón, solo se cae el servicio de la empresa que es el de voz. El de datos y todo lo demás sigue intacto, no se ha modificado. Pero eso es gracias a que se tiene este tipo de distribución. Entonces, ¿qué quiero decirles? ¿Qué quiero mostrarles? Es que ustedes tienen que ir dándose cuenta. Muchos me dicen, no, esta materia es teórica, esta materia no sirve, esta materia eh, es algo que no se puede trabajar porque eh, es algo que no se puede aplicar. Mentira, ¿no? Entonces se puede seguir aplicando y todo lo demás. Es más, se aplica en todo lo que son redes. Todas las redes de empresas grandes utilizan esta estructura. Vámonos al segundo, al que es estructural, propositivo y organísmico, ¿no? Que es como la segunda parte, la segunda permutación. ¿Qué nos dice? Que es un puente colgante. ¿Cuál es la característica de lo que puede pasar? Fíjense, a diferencia del anterior, que era mecanismo, mecánico, ahora es organísmico. Fíjense cuál es la diferencia. Es similar a la red de carreteras. Ojo, no estoy diciendo que es igual, similar en los dos primeros aspectos, pero no se puede quitar ninguna parte sin perturbar las fuerzas o todo lo demás. ¿Qué significa? Que si hay un problema acá, todo el sistema colapsa. Si hay algún problema en los torones, el sistema colapsa. Si hay algún problema en las torres, el sistema colapsa. ¿Qué significa? Que donde se tenga o se presente algún problema, se tiene un parón de servicios, se tiene un corte de algo. Entonces, en este caso, fíjense, el mismo ejemplo que he utilizado. Si ustedes tienen una red plana, al primer problema que existe en cualquier tipo de VLAN, perdón, ni siquiera VLAN, en cualquier tipo de servicio que estén traficando por la red, toda la red cae. Cuando digo cae, es que queda fuera de servicio, ¿no? Porque se satura y ya no se puede trabajar, no se puede ni enviar, ni recibir tramas, ni nada por el estilo. ¿Ok? A eso es lo que me estoy refiriendo o a eso es lo que uno se está refiriendo para el momento de trabajar. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, una aplicación. Ahora, ustedes me dirán, pero si no sirve para nada esto, ¿tiene aplicaciones? Tiene, no se preocupen. Todo depende del tipo de uso, del tipo de visión o del tipo de lo que estamos buscando, del diseño que estamos buscando. En este caso, cualquier sistema de bases de datos indexadas, bibliotecas indexadas, repositorios académicos utilizan esta estructura. ¿Por qué? Porque al final solamente son repositorios. ¿Qué significa un repositorio? Es como una base de datos donde uno catalogada, estructurada y todo lo demás, pero tiene acceso. Por ejemplo, el repositorio que usa San Simón, o perdón, los repositorios que utilizan San Simón. Utiliza Scopus, está utilizando Scopus en este momento, el libro, la biblioteca digital electrónica. Entonces son solamente repositorios que solamente son accesos, simples buscadores que están categorizados, son revistas indexadas, son bases de acceso a otras bases de datos de uso académico. No se tiene eso, ¿por qué? Porque al final solamente se monta en lectura. La parte de escritura tienen solamente ciertos países acceso y es para poder indexar artículos que ya han sido revisados por pares ciegos y todo lo demás, ¿no? Entonces lo que estoy trayendo a colación es para que ustedes vayan viendo
que toda esta estructura, todas estas combinaciones que se tienen, bueno, que vamos a ver las 8, tienen sus usos, tienen sus aplicaciones y todas dependen de acuerdo al contexto o la realidad. ¿Se acuerdan que les decía eso? Todo depende qué cosa estamos haciendo, cómo estamos haciendo y cuál es la realidad con la que estamos trabajando. Pasemos al tercero. El tercero nos dice que es estructural, no propositivo, mecánico. En pocas palabras, una montaña cualquiera. ¿Por qué? Porque consideramos a las montañas como un sistema. Es un sistema propio, un sistema que estamos viendo ahí. ¿Por qué? Porque no, bueno, a simple vista no tienen ningún propósito, solo están ahí. Si en alguno de los niveles de cualquier montaña en un sistema ningún cambio concebible ocurre el resto del sistema dentro de los intervalos de tiempo acorde de una vida humana. Eso es lo primero que se propuso. Pero ahora, bueno, después de varios estudios y todo lo demás, e incluso vamos a ver un estudio que se ha hecho que se llaman cadenas tróficas, que vamos a ver posterior a las taxonomías que les voy a mostrar, que a un principio parece que no tuviera ningún tipo de influencia a lo nuestro, pero tiene cierto tipo de influencia y va sobre esto. Entonces esto lo voy a dejar un poquito pendiente para nuestra clase siguiente después de ver todas las taxonomías, ¿ok? ¿Por qué les digo eso? Porque a un principio se tenía la idea de que este tipo de sistemas o este tipo de estructura de sistemas no tenía ningún tipo de aplicación ni nada por el estilo. Pero salió el estudio de cadenas tróficas que se va a ir trabajando o trabaja sobre esta estructura. ¿Ok? Entonces lo dejo pendiente para esa clase, de aquí dos, la tercera clase a partir de la siguiente, y ahí vamos a ver y vamos a asentar ese concepto de acá. Luego viene la cuarta propuesta, que nos dice que es estructural, no propositiva, organísmico. Por ejemplo, cualquier sistema físico caracterizado por estar en equilibrio, una burbuja. Si nosotros nos acordamos de física elemental que hemos visto, creo que es incluso física de fluidos, en una burbuja tiene algo que se llama tensión superficial, ¿no es verdad? ¿Qué es la tensión superficial? Es la tensión alrededor de la parte externa de este. ¿Por qué? Porque puede ser determinada por el conocimiento de su estado en un instante de tiempo. Ojo, en un instante de tiempo. No tiene propósito, solo existe y es imposible quitar alguna parte de ella sin cambiar el sistema entero y un punto de equilibrio. Básicamente, esta estructura o esta propuesta tienen el 100% de todos los sistemas de videovigilancia. ¿Qué significa todos los sistemas de videovigilancia? Todos los de seguridad ciudadana, todas las cámaras si tienen ustedes en sus casas, sus sistemas de videovigilancia y todo lo demás. ¿Por qué? No podemos cambiar absolutamente nada en el tiempo, solamente está para grabar lo que está pasando y no podemos modificar absolutamente nada. Entonces, bajo esta estructura del estructural no propositivo y organísmico, nacieron nacieron y se implementaron los sistemas de videovigilancia. Hasta hace pocos años, creo que son 3 o 4 años, ya se está empezando a trabajar con algo sobre esto. ¿Qué significa? Se va implementando a los sistemas de videovigilancia inteligencia artificial. Por ejemplo, la detección de objetos extraños. Están trabajando y se está trabajando y filmando todo lo que está estático. Y hay varios momentos que se hacen comparaciones, por ejemplo, para los bultos, bombas que están, supuestamente bombas, ataques que se van teniendo en los aeropuertos y ciertos lugares estratégicos. ¿Para qué? Para detectar en qué momento se ha dejado. Hay momentos en los cuales se compara con inteligencia artificial. Se llaman los diferenciales. ¿Qué significa un diferencial? Un estado diferente a un estado anterior que no sea algo conocido. Entonces, por ejemplo, los bultos, mochilas, elementos que se van dejando ahí, ¿no? Entonces, pero todos están trabajando sobre esta estructura que está propuesta acá. Entonces, los sistemas de videovigilancia trabajan con esto. Siguiente, tenemos el funcional, propositivo y mecánico. Como ya podrán ver con la imagen, básicamente se va a las líneas de producción. Todo lo que es manufactura y líneas de producción trabajan sobre esto. Bueno, ya les adelanto, ¿no? Se va trabajando. Veamos un poquito el ejemplo.
No tiene sentido pensar en ellas sino como una sucesión temporal de pasos dentro del cual la materia prima es procesada y cambiada a un producto final deseado. Por eso es una línea de producción, autos, computadora, lo que quiera. Si cualquier máquina en la línea se descompone, no se experimenta ningún cambio alguno, otra máquina o incluso la producción se detiene, por lo tanto es mecánica. Si pasa algún problema acá, como es línea de producción, cuando se dice línea de producción, aquí está el inicio si quiere, y aquí está la salida del producto final, ¿no? Si pasa algo en alguna parte, se para toda la línea de producción. Por ejemplo, en Kipus, bueno, he visto varios videos, he tenido la oportunidad de visitar. Si fallaba la parte de ensamblaje de las placas madre, no se podía seguir ensamblando la parte de las pantallas, ¿no? Entonces había pasos secuenciales, o son pasos secuenciales que ustedes tienen que ver. Ahora, si bien el ejemplo que voy a dar va en que no es una línea de producción, también es lo que ustedes pueden ver en su malla curricular. Por ejemplo, en los primeros semestres, cuando están con introducción a la programación, cálculo 1, inglés 1, álgebra 1 y física, creo, a ustedes no se les puede ofertar, no, bueno, no está mal dicho, no se les debe ofertar las materias de décimo semestre de especialización a las selectivas. Y les explico por qué. Por ejemplo, las que yo doy, que es servicios telemáticos, que es configuración de servidores y programación móvil, se tiene que tener conocimiento de desarrollo de software, se tiene que tener conocimiento de ingeniería de software, se tiene que tener conocimientos sólidos de bases de datos, de redes y de parte de telecom. Entonces, todo eso se necesita para ello. Entonces, es lógico y por eso también se ha hecho una malla curricular por niveles, por prerequisitos y por materias que tienen que ir cursando para poder llegar a las demás, ¿no? Entonces, se tienen que poder ver eso. ¿Cuál es el mayor aporte? Líneas de producción. Y el otro aporte es que, perdón, que tienen que ustedes trabajar o que ustedes tienen que ver, tienen que saber todos los sistemas educativos. Muchos me dirán, pero ahora estamos por competencias, sí. Estamos migrando de la educación formada por objetivos a educación formada por competencias, ¿no? Las dos trabajan igual, ¿por qué? Porque todas tenemos mallas curriculares. Agarren una malla curricular de la materia que les dé la gana del mundo y se van a dar cuenta que hay prerequisitos que se tienen que cumplir. En Harvard, que es la universidad número uno, y en la nuestra, que no sé si es la mejor o la peor, pero al final se van a dar cuenta que se tiene el mismo tipo de trabajo, prerequisitos, ¿no? Por ejemplo, el sistema educativo, si ustedes quieren ir viendo los grados académicos, para poder optar a cualquier grado académico superior, ustedes tienen que tener el primer grado académico, que es la licenciatura. No pueden pasar a diplomado, especialidad, maestría, doctorado o postdoctorado si no tienen la base de la licenciatura. Entonces, el sistema educativo, bueno, casi todos los sistemas educativos están así. ¿Por qué digo casi todos? Porque el sistema de certificaciones americano, ojo, certificaciones, no tiene esta estructura. ¿Por qué? Porque para ser certificado de algún tipo de infraestructura, algún tipo de manejo de software, algo o de infraestructura física, solamente tienes que dar exámenes de conocimientos y prácticos, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual se trabaja. Pero bueno, ese es un pequeño lunar en todos los sistemas educativos. Continuemos. Veamos el sexto nivel. Es el funcional, propositivo, organísmico. Por ejemplo, los organismos vivos. Primero, vamos a partir de una pregunta que nos vamos a hacer nosotros para responderla y darnos cuenta. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el significado de un organismo vivo en un instante de tiempo en contradicción con la anatomía de una estructura estática? Vemos el colibrí, es un pájaro, no es un ave, que si ustedes se dan cuenta, si ustedes ven y ustedes investigan, toda la infraestructura de un helicóptero es copiada de un colibrí. Pero ojo, ahora eso es una migración de lo que se ha hecho de un organismo vivo a un organismo mecánico. Algo que podemos ver, y ya les había dado el primer ejemplo, o un ejemplo muy útil sobre esto, porque bueno, ya tenía conocimiento de esto y les he estado dando, es cuando ustedes lleguen a noveno semestre y estén viendo la parte de inteligencia artificial y sus ramas, son las redes neuronales. Una red neuronal es una copia de la red de neuronas que tenemos nosotros en nuestro cerebro. ¿Por qué digo una copia? Porque trabaja exactamente de la misma manera. ¿Qué significa de la misma manera? Que trabaja
con uniones de neuronas que van aprendiendo. El conocimiento se va, bueno, dos cosas. La memoria es un enlace de neuronas y el conocimiento es un conjunto de esos enlaces. Entonces se va teniendo algo parecido a lo que estamos viendo. Y ustedes ven los robots, la parte de la robótica, y todo ello se va asemejando comportamientos humanos. ¿No es verdad? ¿Qué significa? Primero imitar el comportamiento humano y después seguir evolucionando. ¿Qué es lo que se trata de hacer con lo que es la inteligencia artificial y todas sus variaciones? Cuando digo variaciones, están las redes neuronales, sistemas expertos y todo lo que viene en consecuencia, ¿no? Entonces, después esta estructura o esta propuesta va a ese lado. ¿Ok? Bien, luego viene el funcional, no propositivo y mecánico. ¿Qué nos dice? Que el agua fluye en la corriente de un río. Por ejemplo, consideramos el agua que fluye en la corriente de un río. Es funcional desde el punto de vista de que tiene una corriente. No tiene sentido a menos que tomemos dos instancias de tiempo y en cuenta. O sea, siempre sabemos que viene de norte a sur. Ese es el sentido. O sea, un río exhibe una marcada tendencia por cambiar y todo lo demás. Este sistema todavía no se está terminando de implementar, pero básicamente lo que se quiere hacer, y ustedes ya han debido escuchar o por lo menos leer por curiosidad, son los sistemas operativos web, ¿no? Lo que es la 4.0, la web 4.0, que ya no se tenga sistemas operativos en equipos, en servidores, sino que parte de la web se trabaje como si fuera un sistema operativo. Digo que todavía no se está haciendo porque no hay ejemplos básicos, no hay ejemplos útiles por el momento que se esté trabajando con eso, ¿no? O muchos se llaman el cloud computing, más o menos, pero lo que se quiere son sistemas operativos transparentes para el usuario, pero que se tenga accesos a alta velocidad a internet, ¿no? Pero bueno, se tiene todavía unos pequeños pasitos que se está dando y todavía no se ha dado todo para completar. Luego, por último, está el funcional no propositivo organísmico. Por ejemplo, el átomo y la cuarta dimensión del continuo espacio-tiempo, ¿no? Lo que ustedes conocen de la estructura del átomo. En pocas palabras, quieren replicar lo que es el Big Bang. Sabemos que ha existido, sabemos que ha pasado, pero no se puede replicar por el momento porque se está trabajando hace muchísimos años atrás con el acelerador de partículas o lo que alguna vez se ha escuchado, la partícula de Dios, le llaman, ¿no? Incluso hay libros, ciencia ficción sobre ello, pero ese es un tratamiento que se está tratando de replicar lo que pasó hace mucho tiempo. Pero todavía nos dice que son hechos observables del comportamiento físico y natural de un campo independiente dinámico. Esto sabemos que es dinámico, ¿no? Tiene sus órbitas y todo lo demás. Pero bueno, eso todavía no se está viendo, no está trabajando y no se tiene, pero es algo que se quiere llegar a desarrollar. Ahora, en conclusión, ¿qué nos propone la taxonomía de Jordan? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué podemos hacer con esto? Nos dice que las únicas cosas que deben ser comunes para todos los sistemas son las entidades y conexiones identificables entre ellos. Por ejemplo, por eso es que yo asemejo todo esto con el diseño de una base de datos. En todos los demás sentidos, los sistemas pueden variar ilimitadamente. La búsqueda de una o más detallada y específica definición de sistemas es una quimera, o sea, un ideal. Por eso les digo que esto yo asemejo a una base de datos. ¿Por qué? Porque no, si ustedes se analizan, no interesa mucho el tipo de sistema, tienen algo en común, que es la persistencia de información o persistencia de datos, que es la base de datos. Ya sea distribuida, ya sea local, ya sea estructurada o no estructurada, como quieran la base de datos, pero al final es persistencia de datos. Entonces tenemos que seguir viendo de esa manera. ¿Ok? Por eso es que lo asemejo mucho a eso, porque es algo con lo que van a trabajar toda su vida. Sin embargo, es posible agrupar sistemas de acuerdo a características especificables. Por eso es que ustedes tienen ramas de especialización. A eso se llama a eso se está tratando de asemejar lo que se puede agrupar. Y al reconocer esto podemos saber dónde estamos. El aire que se se vuelve más claro, o sea, ya es más identificable. Por eso es que he ido dando ejemplos de lo que se está utilizando por cada nivel de esta taxonomía y así se puede pensar mejor, ¿no? Por eso es que les he ido dando ejemplos que se van utilizando, bueno, está mal dicho, que se están utilizando de acuerdo a ciertos tipos, a ciertas
formas y a ciertos modelos de trabajo o a ciertos modelos de sistemas que se vienen utilizando, se vienen implementando hasta ahora. ¿Ok? Y esto es lo que propone Nehemiah Jordan, que es el precursor de esta taxonomía. ¿Ok? Entonces, esa es un poquito el resumen o un poquito la propuesta que hace Jordan con su taxonomía para que podamos ver, aplicar. Y bueno, el propósito que tengo yo o el propósito que trato de buscar yo es ver ejemplos, tratar de ejemplificar sobre lo que se está utilizando y para ver los tipos de sistemas en los cuales se utiliza o los tipos de sistemas en los cuales se está aplicando estas propuestas que estamos viendo, estudiando y analizando. Esa es mi única intención de verlo. ¿Por qué? Para que no piensen que no tienen ningún tipo de aplicación. No, tienen aplicaciones desde esa época de los años 60 hasta ahora. Entonces fíjense que son estudios bastante buenos, bonitos y aplicables a todo lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Ok? Esa sería la segunda taxonomía que nos toca ver. No sé si tienen alguna pregunta, consulta, duda sobre esto. No hay. Ok, entonces espérenme 2 minutos. Voy a imprimir y publicar en la plataforma y el video cuando esté. Entonces la siguiente clase nos toca ver nuestra tercera taxonomía. Son 4, como les había dicho, y vamos a ir viendo una por una en cada clase que nos toca ver. Posterior a estas 4 taxonomías, vamos a fijar nuestra fecha de examen. ¿Ok? Bien, muchachos, nos vemos entonces la siguiente clase, que es el día lunes, con la siguiente taxonomía. Hasta el día lunes. Cuídense, por favor. Nos vemos. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, muchachos. Cuídense.